Muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Drimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterada. Continuamos todavía con el Bhagavad Gita. Vamos a recordar que ya terminamos todos los textos correspondientes a él, pero en el día de ayer habíamos iniciado un recorrido general de modo sintético, así por cada capítulo, para tener un poco la información condensada de qué iba cada capítulo del Bhagavad Gita. Ayer nos quedábamos comentando de modo general, llegamos hasta el capítulo número 5, o el capítulo donde Krishna un poco expone en qué consiste el Karma Yoga, o la acción con conciencia de Krishna. Habíamos en ese capítulo descrito cómo el Señor Krishna explica que la persona sabia comprende que ejecutando externamente todas las acciones, pero al mismo tiempo renunciando internamente a los frutos de cada una de esas acciones, y entonces puede, junto a la purificación que el propio conocimiento va a ir haciendo en ella, puede conseguir una paz, puede conseguir eso que llaman desapego, puede cultivar en sí mismo la tolerancia y puede desarrollar su visión espiritual, o sea, su comprensión de las cosas tal y como son, y por supuesto puede experimentar lo que llaman dicha. En el capítulo número 6, después, entonces Krishna le explica a Arjuna, le expone el proceso de Dhyana Yoga al yoga de la meditación a través del Ashtanga Yoga, y muestra la Ashtanga Yoga como un proceso mecánico, o sea, de naturaleza fisiológica, mental, compuesto por una serie de etapas y herramientas que poco a poco va acercando al practicante a la meditación. Lo ayuda a controlar la mente, le ayuda a controlar los sentidos, y va dirigiendo al final su atención hacia la presencia del Señor Supremo en la forma de alma suprema del corazón de cada entidad viviente. Ese es el punto máximo, o la meta final de todo el proceso descrito como Ashtanga Yoga en sus etapas pertinentes. Entonces, también podemos comprender en ese capítulo que Krishna habla de cómo ese proceso termina, o sea, ese estado de, al fijar la atención en el Supremo, en la forma del Supremo que está en el corazón, en forma de superalma, llega un momento que esa atención fijada culmina en el estado conocido como Samadhi, o sea, el estado en que se tiene plena conciencia del Supremo. En este sentido, hemos de recordar que hay dos Samadhis, básicamente, realmente lo dividen en más, porque hay personas que les gusta esto de dividir las cosas, pero básicamente hay dos, o sea, está ese pre-Samadhi, o el estadio en que usted cree que ya está en Samadhi perfecto, el estadio donde ya no hay ninguna impresión mental que le perturbe a usted ni que le pueda sacar de ese estado, pero todavía en ese estadio hay un riesgo presente, que es el riesgo de crear nuevas impresiones mentales. Ya las impresiones antiguas hasta ese momento de sus acciones anteriores, incluyendo acciones de vidas pasadas, ya no están. O sea, ya no hay nada que le pueda perturbar a usted, pero existe todavía en usted la posibilidad de que frente a nuevas experiencias y frente a nuevos acontecimientos, usted vuelva a crear semillas de nuevas impresiones. Entonces está el segundo Samadhi, o el Samadhi propiamente establecido, donde ya no solo no existen las impresiones antiguas, sino que tampoco existe el peligro de crear nuevas impresiones. Entonces usted está completamente establecido
en el estado de conciencia del Ser Supremo. En el capítulo número 7, después el Señor empieza a hablar sobre el conocimiento del absoluto, o sea, el conocimiento general de la verdad suprema. Entonces en este capítulo se sobreentiende que el Señor se expone a sí mismo como la verdad suprema, la verdad última, y así también se expone como la suprema causa y de todo, y además de ser también la fuerza que lo sustenta todo, tanto de lo material como de lo espiritual. Realmente cuando se describe que todo es manifestación de las energías del Señor, entonces uno, por supuesto, puede tener una noción, si no quizás no comprender realmente con profundidad, pero al menos tener una noción que todo lo que existe, si todo es energía del Señor, entonces eso quiere decir que tanto la manifestación superior o manifestación espiritual como la material, todo pertenece al Señor. Entonces uno comienza a ver al Señor realmente como el dueño de todo y el controlador de todo. Muchas veces, por tradición cultural y por herencia y hasta ya por vicio lingüístico, utilizamos la palabra Dios, una palabra, quizás la palabra más utilizada cuando se habla de espiritualidad, y la mayoría de las personas podemos ver que hace alusión a ella. Unos dicen que creen en ella, otros dicen que tienen fe en Dios, otros dicen que etcétera, etcétera, que Dios es grande, que Dios es poderoso, pero realmente muchas veces cuando conversamos con la mayoría de las personas u observamos sus comportamientos frente a las situaciones de la vida y sus actitudes, podemos ver que en verdad no existe una fe cierta en la mayoría de ellos en eso a lo que llaman Dios, sino que Dios se ha convertido en una frase prácticamente rutinaria, una frase común utilizada. Pero pocos se detienen a preguntarse realmente o a indagar o a buscar, bueno, ¿y qué es ese Dios? ¿A qué es a lo que yo me refiero cuando menciono la palabra Dios? ¿Dónde yo sitúo mi atención cuando estoy hablando sobre Dios o estoy mencionando o haciendo alusión a ese supuesto ser supremo? O sea, lo que quiero decir es que pocas personas realmente tienen en serio esto de Dios. Dios aparece simplemente en una frase común o a veces cuando está en una situación difícil, pero incluso en una situación difícil la mayoría de las personas no tienen ni la más mínima idea de a qué están apelando cuando dicen, oh Dios mío, cuando dice Señor ayúdame, ¿verdad? ¿A qué o a quién estoy apelando? No hay la más mínima idea. La mente vaga por diferentes cosas y la conciencia también. O sea, todo es muy tenue, muy débil, un poco concreto. Si eso es una pregunta importante que uno debería hacerse antes de pretender continuar el sendero de la espiritualidad, porque si no hay una idea clara sobre lo que significa la verdad absoluta, o si ni siquiera hay una certeza de que exista algo como un ser supremo, una conciencia suprema, o un Señor supremo, o una fuente suprema, si eso no está bien afianzado, si mi fe en eso no está bien establecida, entonces va a ser poco probable que yo pueda ir desarrollando una comprensión, un conocimiento o un amor real sobre ese elemento. Por tanto, el cuestionarme y el preguntarme, el indagar sobre ese supuesto Dios es uno de los pasos esenciales, uno de los pasos primarios en el sendero espiritual. Después que yo comprendo básicamente, al menos de manera lógica, visible, que hay una diferencia allí en el mundo material, donde está lo material sin vida y aquello material que dicen que tiene vida o con apariencia de vida. Me puedo dar cuenta de una diferencia. Entonces me puedo percatar de que yo pertenezco a la categoría de aquello que es material pero que muestra señales de vida. Y entonces uno se empieza a preguntar, de manera lógica debería preguntarse, bueno, ¿y de dónde surge esa diferencia? ¿Por qué en mí hay señales de vida? ¿Por qué en la piedra no hay señales de vida?
por qué en el cuerpo de un lagarto hay señales de vida y por qué en un puñado de arena no hay señales de vida. O sea, entonces uno, ¿de dónde vienen esas señales de vida? Entonces ahí comienza la investigación materialista, ¿verdad? Viene todo este problema de los organismos, las combinaciones, los sistemas nerviosos, los impulsos eléctricos, y ahí empiezan a describir, pero bueno, eso realmente lo que describe es la parte mecánica, o sea, la maquinaria, la parte mecánica y eléctrica del automóvil que conocemos como cuerpo material, a través del cual se expresan las señales de vida. Esto es importante porque realmente, si uno comprende con atención, la vida o señales de vida no está realmente en el cuerpo material, o sea, no es el cuerpo material la vida en sí, sino que es a través del cuerpo material, a través de quién o de elemento del cual se expresan señales que nos hacen pensar, nos hacen deducir o nos hacen inducir de que hay algo vivo, hay algo vivo. Lo que pasa es que como no tenemos una experiencia directa en ese momento de ese algo que está vivo, y la experiencia directa que tenemos a través de los sentidos es a través de esas señales de vida en ese cuerpo, entonces sacamos por conclusión rápida de nuestra mente que el cuerpo está vivo. Pero en verdad podemos ver que no está vivo. Por ejemplo, usted puede ver una maquinaria compleja, una grúa, ¿verdad? Una maquinaria esta grande que se utiliza para hacer operaciones de levantado de diferentes piezas muy pesadas, ¿verdad? Y si vemos esa grúa, podemos ver que esa grúa cuenta con un sistema bastante sofisticado, generalmente hidráulico, que mueve de diferentes maneras y muy articulada una especie de brazo. Ese brazo es semejante al brazo humano, entonces tiene diferentes, por llamarlo así, coyunturas o uniones entre varios segmentos. Esas coyunturas tienen una movilidad independiente y también libre hasta cierto grado y en ciertas direcciones. Entonces cuando un niño, por ejemplo, podría ver por primera vez una grúa trabajando y entonces se queda asombrado. Yo me quedé asombrado cuando vi por primera vez una grúa trabajando. Me maravillé porque, wow, cómo eso tenía un brazo que se doblaba, se estiraba, se encogía, bajaba, subía, o sea, y yo lo comparaba con mi propio brazo y entonces es fácil hacernos la ilusión o la idea de que la grúa es un animal, es como un animal, ¿no? Que ella tiene un brazo y ella mueve su brazo. Entonces es muy fácil establecer la similitud grúa con animales, o sea, la grúa está viva, mira las maravillas que puede hacer. Sin embargo, después cuando uno va creciendo, uno puede comprender que en verdad la grúa no está viva, sino que está diseñada para que pueda coordinar una serie de elementos y procesos en sí misma y que da como resultado el desarrollo de una actividad. Pero sabemos que esa actividad no es posible si no hay una información directiva, o sea, ya sea un programa automático, en el caso de una grúa que sea manejada desde la distancia por cuestiones de peligro, o que tenga un software instalado con toda la información de lo que debe hacer, o un conductor dentro. Entonces, evidentemente, ahí es cuando uno comprende que realmente no hay vida en la grúa. No hay autonomía real desde el punto de vista más puro de la palabra, o sea, la grúa no es autónoma. Entonces, en verdad, aunque da señales de aparente autonomía, aunque da señales de vida, no hay la más mínima vida. Se trata de un conductor. Entonces uno también puede comenzar a analizar desde ese punto de vista su propio cuerpo, sea realmente el cuerpo de cada entidad viviente, cuando uno lo analiza, no es más desde el punto de vista anatómico, fisiológico, que una maquinaria.
una maquinaria que resulta a veces más compleja o menos compleja, con mayor o menor desarrollo desde el punto de vista mecánico, eléctrico, etcétera, etcétera, pero sigue siendo una maquinaria. Entonces, las señales de vida, la vida en sí misma, ¿dónde está? Uno puede buscar, de hecho ya lo han hecho muchas veces, han buscado dentro de esa maquinaria, pero no hay ningún elemento que sea el elemento real, fuente real de la vida, ¿no? Porque entonces cuando uno hace eso, uno puede llegar a otra conclusión, la conclusión, bueno, el hecho de que yo encuentre un elemento, no encuentro un elemento que sea la fuente allí de la vida esencial, no significa que no exista, porque también está la otra opción, significa que existe, pero simplemente yo en mis condiciones actuales no lo puedo distinguir o no puedo encontrarlo. O sea, al ser ese que tiene la vida y que hace que esa maquinaria aparentería, yo con mis elementos actuales, los sentidos materiales y otros instrumentos añadidos como instrumentos ópticos, microscopios, cosas así, sensores eléctricos, qué sé yo, no puedo encontrar, no puedo localizar donde se encuentra ese ser. O sea, también está esa opción. Lo que pasa que siempre las personas apelan a la primera opción. Bueno, si no lo veo, si no lo escucho, si no lo encuentro, si no lo siento, si no lo palpo, entonces significa que no existe. Y se olvidan de que existe la otra opción. No, puede existir lo que simplemente puede tener una naturaleza que no está dentro de los límites captables por tus instrumentos. Vamos a recordar que los sentidos materiales están diseñados para un contacto limitado, una percepción limitada y una acción limitada sobre el mundo material manifiesto. Entonces aquello que no pertenezca al mundo material manifiesto no puede ser captado con los sentidos en su estado natural o en su estado burdo. Entonces uno sigue el camino, llega a esa conclusión, dice, bueno, entonces tengo que en un principio conformarme con que no puedo encontrar este hecho, pero a la vez tampoco debo negarlo porque eso no es una posición muy científica. Entonces tengo que comenzar a investigar primero, tengo que recibir información que dicen otros que han investigado este tema antes sobre este hecho, que dicen sobre este ser, sobre esta fuente de vida, sobre esto que da señales de vida en cada cuerpo, que dicen sobre eso. Entonces ahí está la literatura védica describiendo eso de diversas maneras, y bueno, lo llama la Shiva, el alma, Atma, como de diferentes maneras, y entonces establece una diferencia básica, explica que eso es de una energía diferente a la energía material, que esa energía es eterna, que nunca nace, que nunca muere, que está hecha también de potencia de conocimiento, de potencia de bienaventuranza, que no puede ser matada, que no puede ser quemada. O sea, bien, entonces el buscador, por lógica, tiene dos opciones allí, ¿verdad? Lo cree o no lo cree. Y si lo cree, dice, llega un momento en que dice, bueno, perfecto, yo lo acepto. Yo acepto que hay algo diferente del cuerpo, diferente de la mente, que sea algo realmente la razón que hace que en este mundo material haya manifestación de vida, o sea, a través de este cuerpo determinado. Y entonces comienza a aceptarse como energía espiritual. Pero entonces va a querer, no por duda, sino ya por genuino deseo, va a querer experimentarse como tal. Entonces va a venir una pregunta interesante, la pregunta de cómo yo puedo experimentarme en esa naturaleza como energía espiritual, o sea, cómo yo puedo experimentarme como alma, cómo yo puedo experimentarme como conciencia pura. Y entonces ahí también los Vedas describen diferentes métodos para llegar a esa experimentación. A esos métodos se le llamaron después, ¿verdad?, caminos, diferentes senderos de yoga, prácticas de yoga, que se van acomodando según el estadio en que cada entidad viviente esté situada en su enredo o identificación con el mundo material, así como también en base a las cualidades que predominen más en cada entidad viviente. Vamos a ver
Si analizamos que cada maquinaria o expresión de vida en este mundo material no es más que la combinación de ciertas cualidades en ciertas proporciones y en cierta forma y en cierta dinámica, o sea, en cierto modo dinámico de combinación. Entonces, si comprendemos que eso, podemos ver que es como un gran rompecabezas y que cuando algunas fichas se cambian, simplemente dan lugar a una entidad viviente diferente, aunque en su naturaleza interna o primordial son la misma esencia. O sea, son chispa espiritual, por decirlo así, son parte espiritual, fragmento espiritual, aunque realmente no es un fragmento, porque no es que le quitas nada a nada, pero es para que se entienda que es mucho más pequeño que el todo de modo general. Entonces, Krishna explica, dice que él es tanto la fuente y el dueño de ese ser donde reside la vida o el alma, así como de toda aquella manifestación de esa vida. O sea, porque él es el dueño de todo eso. Porque ambas cosas están compuestas de energía, de diferentes energías, pero de energía. Y entonces él es el dueño de cada energía. Entonces se puede decir que él es el dueño de todos. Por eso Dios tiene que ver con todo, pero al mismo tiempo es importante comprender que Dios no tiene que ver con todo, ni tiene que ver con nada. Tiene que ver con todo en el sentido de que toda energía le pertenece y todo fenómeno que ocurre en lo que usted llama su vida, la vida de usted, ocurre a nivel energético, o sea, son manifestaciones de la energía. Pero esa energía, la materia prima, por llamarlo así, le pertenece al Señor Supremo. Así que el Señor Supremo tiene que ver con todo lo que ocurre en tu vida. Pero al mismo tiempo no tiene que ver con nada, ¿verdad? No se hace responsable de nada. Porque en verdad eso que ocurre en base de las leyes de la combinación de los diferentes elementos materiales. O sea, también el señor Krishna explica y se explica también la filosofía Sankhya y de que la energía material se manifiesta en 24 elementos fundamentales o elementales que comienzan a combinarse de modo más complejo, ya dentro de los cuales también entra la dinámica de las modalidades de la naturaleza material. Y entonces van dando lugar a aquello que conocemos como manifestaciones o maquinarias o prototipos o manifestaciones de vida en este plano de conciencia material. Evidentemente esa combinación también ocurre producto de una inteligencia y en función de eso hay establecido leyes o leyes conocidas también como leyes universales o leyes de la manifestación natural. Entonces, en función de toda esa dinámica, donde hay fuerzas internas, donde hay diferentes leyes, donde hay movimientos, donde hay recombinación o algoritmos recombinatorios de esos 24 elementos, sucede todo el espectáculo que conocemos como vida material. Entonces son esas leyes, dinámicas, etcétera, etcétera, quien guía el cómo se organiza y reorganiza a cada momento esa famosa vida. Esa organización o reorganización se llama conducta o comportamiento o situaciones fenoménicas del mundo material. El Señor nada tiene que ver con eso, pero repetimos al mismo tiempo, tiene que ver con todo porque todo eso sucede en medio de la energía del Señor, o sea, por la energía del Señor. La energía del Señor es la materia prima básica. Evidentemente también el Señor tiene una manifestación, se manifiesta dentro de ese drama, dentro de ese escenario, pero sin mezclarse, sin caer en confusión. Él nunca se cree parte de el drama que está rodando o el drama que está en escena a menor o mayor escala. Él simplemente está ahí adentro porque para que esa energía se pueda permanecer y además de eso pueda ser guiada desde cierta conducta inteligente para beneficio de los actores que están enredados, a nosotros las almas confundidas. Entonces el Señor aparece de vez en cuando en diferentes personajes insertados en el drama. Evidentemente esos personajes no tienen nada que ver con la naturaleza material y los cuerpos de esos personajes no están hechos de los 24 elementos materiales. El Señor aparece con su propia potencia espiritual, aunque aparentemente pueda parecer que está hecho de energía material. Eso es un hecho también significativo y que Krishna también le explica a Arjuna
durante el Bhagavad Gita y que también debemos comprender. El Señor nunca asume realmente a ciencia cierta un cuerpo material. Todo lo que asume el Señor lo asume elaborado, lo asume en virtud de la manifestación de su energía interna u energía espiritual. El Señor nunca se hace material. No hay ninguna literatura, hasta donde conozco, que dé prueba de la existencia material del Señor. Nunca ningún avatar del Señor, ninguna manifestación, ninguna expansión plenaria del Señor, ninguna representación fidedigna del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Uno puede tener o puede buscarse o puede situarse en una construcción o en una representación de Dios. Pero esa representación de Dios puede ser de dos tipos. Uno puede simplemente crear una representación de Dios según la propia creatividad o mentalidad de uno, o uno puede simplemente buscar una representación autorizada. Esa es la diferencia entre idolatría y no idolatría. Cuando uno se realiza una representación de Dios caprichosa o según el gusto personal de uno, entonces se habla de idolatría. Y entonces uno comienza a adorar esa representación, pero esa representación en verdad no tiene existencia espiritual, tiene existencia mental y puede hacer grandes cambios en tu vida, porque puede ayudar a que tu mente, o sea, tu conciencia mental llegue a una evolución bastante deslumbrante y puede ayudar incluso a que alcances determinadas capacidades que hasta entonces estaban completamente dormidas, por la focalización de tu atención de manera completamente absoluta, situado con una confianza total en eso que ha sido creado por ti mismo. Y entonces el desarrollo de esos elementos o poderes o capacidades puede hacerte creer que en verdad eso es una representación del Señor Supremo. Pero hay un detalle: si es una representación del Señor Supremo, entonces ello lo primero que tiene que hacer es que tiene que ser capaz de hacerte acceder al plano de conciencia espiritual. Evidentemente no lo va a hacer, o sea, no va a ser posible. Esa representación creada por ti mismo, el Señor Supremo, no va a poderte dar acceso al plano de conciencia espiritual porque en sí misma no es el Señor Supremo. Eso es un elemento importante a tener en cuenta. Por eso es importante estudiar y comprender cuáles son las representaciones autorizadas, cuáles sí son las formas auténticas en que el Señor Supremo se ha manifestado, porque esas formas existen en el plano espiritual. O sea, todas las manifestaciones que el Señor Supremo ha manifestado en diferentes creaciones, pero al menos las poquísimas sobre las cuales tenemos referencia, existen tal y como se manifestaron, existen en el plano espiritual. En el llamado plano de conciencia Vaikunta o planeta Vaikunta, ese nombre de planeta o plano realmente explica que en cada uno de ellos rige una de esas representaciones. Cuando el Señor, por ejemplo, se presentó en la forma de Narasimha para salvar a su gran devoto puro, el niño Narada, Prahlada Maharaj, el hijo del gran demonio Hiranyakashipu. Esa forma del Señor específica, la forma de Narasimha, existe, o sea, esa forma rige en el plano de conciencia espiritual en un determinado planeta o un determinado subplano o estado de conciencia dentro de ese plano trascendental. O sea, existe allí también existe de manera eterna Prahlada Maharaj, existe esa relación y existen también una serie de entidades vivientes también puras que se identifican o son sirvientes fieles y glorifican constantemente esta forma del Señor. Esto es importante porque cuando uno establece o identifica una representación del Señor que sea autorizada, que ya uno sabe que es autorizada, con la cual uno establece un lazo afectivo y profundo basado en la fe, el conocimiento, el amor y la entrega, y uno se ha identificado con ella y se ha entregado por completo a su servicio,
Entonces se debe saber que cuando esta entidad viviente queda completamente purificada, que entonces accede al plano de conciencia espiritual o plano de conciencia de Dios, plano de conciencia del Señor, esta entidad viviente asume una forma espiritual en el plano específico donde esa forma del Señor a la cual ella se ha entregado existe. O sea, ella va a estar en presencia del Señor, pero va a estar en la presencia del Señor, el Señor bajo esa forma. O sea, porque ese es el objeto de amor con el cual ella se identificó con el Señor. Entonces el segmento o área conocido como un plano de los planetas Vaikunta o reino espiritual es ilimitado en cuanto a variedad, porque allí están representados absolutamente todas las formas plenarias del Señor. Todas estas formas plenarias también tienen una característica. Todas esas formas no son más también que representación de un conjunto de combinaciones de cualidad del Señor Supremo. Cuando nosotros vamos recorriendo las diferentes manifestaciones del Señor, vamos a ver que cada manifestación del Señor es un conjunto de las cualidades del Señor en determinado grado y forma de combinación, donde unas se hacen expresivas y otras se permanecen no manifiestas. Entonces, así como eso sucede en el mundo material con los elementos materiales, y usted lo puede hacer incluso, ¿verdad?, en su casa, por ejemplo. Usted coge un poco de agua, usted coge un poco de azúcar, usted coge canela, usted coge limón, usted coge sal, usted coge jengibre. O sea, elementos materiales, los dije al azar. Entonces usted, por ejemplo, escogió 7 elementos materiales que sean combinables entre sí. Si de esos 7 o 6 o 7 elementos materiales, usted los va combinando en diferente orden, o por ejemplo combina 3 y deja 4 sin combinar, o combina los 7 pero echando primero uno y después otro, después invirtiendo cuál agrega primero y cuál agrega segundo, o después combina solamente 6 y deja uno sin combinar. Usted va a darse cuenta que va a obtener muchos más productos, resultados que el número de elementos. O sea, porque evidentemente, por ejemplo, si usted tiene 3 cosas, usted puede combinar la primera y la segunda y dejar la tercera fuera. O puede combinar la primera y la tercera y dejar la segunda. O puede combinar la primera y la tercera. Disculpen, la primera, la segunda y la tercera, o sea, todas en proporciones diferentes, con predominio de la primera, o predominio de la segunda, o predominio de la tercera, o predominio igualitario de las dos primeras, o predominio de las dos últimas. O sea, siempre la derivación de combinaciones de varios elementos va a dar una ramificación en número mayor que los elementos en sí. Y después esos resultados de combinaciones se pueden combinar y dar un mayor número. Si uno comprende elementalmente este fenómeno y se sienta a meditar en él con cuidado, entonces uno puede comprender fácilmente la explicación de la derivación planteada por el señor Chaitanya Mahaprabhu, donde explica que el Señor Supremo no se fragmenta. O sea, cuando se dice que la entidad viviente es un fragmento del Señor Supremo o parte plenaria, esto significa que no es que el Señor Supremo le falten pedazos, sino que el Señor Supremo se expande y se deriva. O sea, diferentes derivaciones de un propio elemento fuente o un elemento central. Entonces, esas derivaciones ocurren por combinación de diferentes elementos en diferentes proporciones. Se da muy claro siempre en la literatura. Por ejemplo, un ejemplo a mí me gusta mucho, el ejemplo de la leche y el yogur. El yogur deriva de la leche, pero la leche no puede derivar del yogur. Usted puede hacer un poco de leche y transformarlo en yogur, pero no puede tomar un poco de yogur y volverlo a transformar en leche. Entonces, de ahí de la misma leche deriva también el queso, o sea, todos los derivados lácteos, pero ningún derivado lácteo puede ser devuelto a su estado original de leche. Entonces, la leche sigue siendo leche por siempre, de ella deriva todo, pero de nada de ese todo puede derivar
la leche. Entonces la leche es como el Señor Supremo, es la fuente de todo, por derivación todo se va mostrando, pero ninguno de los elementos es la leche en sí mismo, aunque contiene en sí la naturaleza de la leche, porque es un derivado lácteo. Entonces el señor Chaitanya le llamó la filosofía Ashintya Veda Veda Tatua, o sea, lo inconcebiblemente igual y diferente al mismo tiempo. O sea, entidad viviente es igual y al mismo tiempo diferente del Señor Supremo. Entonces eso es importante comprenderlo, pero si usted piensa en ese experimento que le dije, lo comprenderá muy fácilmente. Entonces, en esos planos o planetas espirituales, como se le llama para entenderlo mejor, la representación del Señor Supremo que existe junto a las almas puras que le rinden devoción a esa figura específica es un conjunto de cualidades del Señor Supremo mezcladas en diferentes proporciones, y unas manifiestan y otras no manifiestan. Y así como el Señor Supremo tiene ilimitadas cualidades, aunque en la literatura solamente se recogen de manera explícita 64 en los Vedas, vamos a quedarnos con esas 64 nada más e intente combinar 64 elementos en diferentes proporciones. Ya con 64 usted se va a dar cuenta que puede obtener un número de combinaciones casi incontables. Ahora imagínese cuando se habla de cualidades incontables. Si el Señor tiene cualidades incontables, entonces las combinaciones, por supuesto, son ilimitadas, porque lo ilimitado se combina de forma ilimitada. Así que por eso se dice que las manifestaciones plenarias del Señor también son ilimitadas. Esto significa que cada una de esas manifestaciones también tiene un nombre diferente basado en las cualidades específicas que se combinan. Esto significa que por tanto los nombres del Señor también son ilimitados, pero cada una de esas manifestaciones hacen diferentes pasatiempos o actividades. Por tanto, eso significa que los pasatiempos del Señor también son ilimitados. Pero podemos comprender que todo eso se deriva de un lugar, un sitio, un espacio, un elemento que tiene contenido en sí mismo todas esas cualidades. Todas las ilimitadas cualidades, todos los ilimitados pasatiempos, todos los ilimitados nombres, todas las ilimitadas formas, todas las ilimitadas expansiones, por lógicas, tienen que estar contenido en un sitio. Y ese sitio está lleno de todo eso. O sea, a partir de ese sitio se manifiesta, pero ese sitio no puede ser un espacio muerto, porque tiene que tener también algo específico, la reunión de todas las personalidades del Señor. Cada vez que el Señor asume una forma, un nombre, una actividad determinada, lo asume desde una personalidad. O sea, hay una organización superior, hay un elemento superior que es el que determina en virtud de su inteligencia qué forma va a asumir, qué pasatiempo va a hacer, cómo se va a hacer, en qué modo, qué energías va a emplear, ¿verdad? Porque todas esas cualidades no se combinan por sí mismas, esa combinación requiere una inteligencia, la inteligencia de Dios. Y esa inteligencia no funciona por sí sola, esa inteligencia funciona en virtud de la dirección que le va dando algo conocido como la personalidad. Así como usted como ser humano lo distingue la personalidad, que es la organización más compleja que puede desarrollar como entidad viviente en este mundo material y que no tiene ningún otro, o sea, ni las plantas, ni los animales, ni nada tiene personalidad, pero usted la tiene cuando está en su sano, su salud mental, etcétera, etcétera. Usted tiene personalidad. Y en virtud de esa personalidad usted realiza todo, y usted organiza todo, usted toma decisiones, usted puede pensar, recordar, diseñar estrategias, todo, conductas, comportamiento, el adecuado, el no adecuado, usted actúa de una forma en una circunstancia, de otra forma en otra circunstancia. Eso es debido a la personalidad. Usted puede cambiar su modo de actuación, usted puede reaprender, todo eso es debido a la personalidad. Y entonces el Señor evidentemente tiene que tener personalidad.
Porque si el mundo material es el reflejo desvirtuado, pero a fin de cuentas es reflejo del mundo espiritual, entonces podemos saber incluso por inferencia, sin llegar a esa experiencia propia, de que si creemos en Dios, si existe un Dios, si ese Dios tiene inteligencia, si ese Dios tiene sabiduría, desarrolla actividad, entonces evidentemente todo eso tiene que ser controlado y manifestado a partir de algo, una organización suprema que se llama la personalidad. Entonces Dios tiene personalidad y deriva muchas personalidades. Por eso esto nos relacionamos con Él, porque en base a esa personalidad tiene rasgos, tiene emociones, tiene sentimientos que se manifiestan. Entonces, quiere decir que en ese lugar o ese reservorio donde está contenida todas las cualidades, todas las manifestaciones que después se manifiestan de manera independiente, allí también tiene que estar contenido todas las personalidades. O sea, todas las personalidades o rasgos o cualidades tienen que estar reunidos en una sola personalidad. Esa personalidad entonces se clasificaría como la persona suprema. Y esa personalidad suprema, a esa persona suprema, a ese elemento primordial, a ese elemento de principio, a esa personalidad original a la cual hace referencia la literatura cuando menciona a Krishna. O sea, Krishna, cuando se habla de conciencia de Krishna, se está haciendo referencia a tomar conciencia de esa personalidad original, en la cual están contenidas todas las ilimitadas cualidades, de la cual surgen todos los ilimitados nombres, de la cual surgen todas las ilimitadas formas según sean necesarias para un desempeño de una actividad determinada. O sea, allí, de esa suprema personalidad. Entonces, por ejemplo, es lo mismo, pero no es lo mismo cuando se dice tener conciencia de Dios que tener conciencia de Krishna. Tener conciencia de Dios implica, o ya se puede hablar de conciencia de Dios desde el mismo momento en que la entidad viviente tiene una noción o acepta, por ejemplo, la posibilidad o acepta la idea de que existe una verdad absoluta, de que existe un controlador, de que existe una fuente, de que existe un origen de todo, o sea, un sustentador. O sea, ya esa simple idea y aceptar esa existencia, ya eso es conciencia de Dios. ¿Qué es conciencia de Dios también? Por ejemplo, la conciencia de la presencia de ese controlador dentro de cada entidad viviente. O sea, ya por eso se dice que el meditador es un trascendentalista cuando medita en la presencia de Dios en sí mismo o en la verdad absoluta, porque ya tiene una idea de Dios, tiene una conciencia, ya en su conciencia existe algo que recibe la categoría o la calificación de supremo, ya sea con forma o sin forma, en ese momento no importa eso, lo importante es que existe, por tanto ya ahí hay conciencia de Dios. Entonces el término conciencia de Dios es un término categórico muy abarcador. O sea, muchas personas están en el punto de tener conciencia de Dios más o menos desarrollado, más profundo o menos profunda, más constante o menos constante, pero allí está la presencia de conciencia de Dios. Ahora, de la categoría o la posición conciencia de Dios hasta llegar a la categoría de conciencia de Krishna, o sea, tomar conciencia de la personalidad de Dios. Eso significa conciencia de Krishna. Yo llego al punto en el cual tomo conciencia. Claro, para tomar conciencia primero tengo que llegar al punto donde comprendo y acepto de que Dios tiene una personalidad y de que esa personalidad tiene una personalidad suprema. O sea, realmente Dios tiene ilimitadas personalidades, pero tiene una de la cual derivan todas esas personalidades, de la misma forma en que de una semilla deriva todo un árbol con muchas ramas, con muchas hojas, después con muchas flores cada año y con muchos frutos cada época. Y ese árbol está vivo constantemente, está dando manifestaciones nuevas, ilimitadas. Entonces esa es, y eso es el Vaishnavismo. El Vaishnavismo o el Vaishnava o devoto puro del Señor o el sirviente del Señor, como diría el Chaitanya Mahaprabhu, es aquel que ha comprendido que esa personalidad suprema existe, que esa personalidad suprema tiene nombre, le llama Krishna, que esa personalidad suprema desarrolla actividades
personales específicamente más allá de los planetas Vaikunta en una morada original o suprema llamada Goloka en la literatura védica, donde allí tiene forma de, de pastorcito con una apariencia eternamente juvenil, deslumbrantemente hermosa, bella, atractiva, inteligente, fuerte, austera, famosa, etcétera, 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 y allí junto a almas completamente puras que han comprendido esa suprema personalidad, o sea, se han enamorado de esa suprema personalidad, ahí desarrolla todos sus pasatiempos, que no son más que manifestaciones de la propia energía espiritual de amor por Dios. Es la propia energía de amor de Dios, su amor por Dios, quien asume la forma de ¿cómo se le explica toda esa variedad que existe en ese centro original? Entonces, a ese centro, a esa personalidad al cual el Vaishnava centra su meditación, su mente, su servicio, su comprensión, él se queda allí. Entonces, cuando usted medita, usted se centra en un estado de conciencia que es completamente rico y variado, pero no por fantasía, esto es importante, no por fantasía, sino porque existe. No es lo mismo que usted imagine un lugar lleno de actividad a que usted acceda a un lugar lleno de actividad. Cuando usted accede a un lugar lleno de actividad, esto significa que esa actividad no depende de usted y existe por sí misma. Cuando usted imagina un lugar lleno de actividad y usted visualiza y usted disfruta de eso, eso significa que ese lugar depende de su imaginación. Cuando usted sea desconcentrado o ya no puede imaginar, ese lugar deja de existir. Fíjense la diferencia. Entonces, cuando usted accede, cuando usted constantemente puede acceder cada vez más en virtud de su purificación y su práctica, a esa experiencia viva, entonces no hay posibilidad de que usted pueda retornar a los enredos del mundo material. Porque cada acceso que usted tiene, usted va a desarrollar un cada vez mayor apego hacia la felicidad indescriptible que usted experimenta en ese lugar. Entonces ese grado de apego creciente va a ser contrario al apego material. En la medida que usted se apega más a algo de ese tipo espiritual, se va desapegando entonces de todo lo referente espiritualmente. De hecho, la literatura explica que no se puede desarrollar fe completa en Dios mientras que se conserven ciertos anhelos y ciertas cosas relativas a planes de goce de los sentidos. O sea, tienes que decidirte: o quieres ir avanzando hacia la relación y el goce de lo espiritual, o simplemente quieres todavía permanecer en esto del goce creciente de los sentidos materiales. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo, ni avanzar en las dos cosas al mismo tiempo. Ese es el problema de la humanidad actual. La humanidad, en su gran variedad de propuestas sobre la espiritualidad, intenta proponer una espiritualidad al público ingenuo donde se pueden hacer las dos cosas. O sea, bueno, yo puedo avanzar hacia la conciencia de Krishna, pero al mismo tiempo puedo quedarme ahí chapoleteando, puedo quedarme revolcándome en los placeres de la conciencia material. Eso es una utopía y es una trampa de la propia mente diseñada para que la vida se te vaya yendo y que llegue la muerte sin que tú estés ni siquiera cerca de la conciencia de Krishna o del estado real de conciencia de Dios, sino que estás en una cápsula creada por tu propia mente y defendida y propagada por los falsos maestros, o como diría el Señor Jesús de Nazaret, los falsos profetas. Entonces uno debe ser muy cuidadoso por eso con estos elementos, y uno debe ser serio. Y uno puede estudiar la vida de los grandes acharyas, que es una forma científica de analizar esto, y puede ver concretamente cómo su vida se fue desarrollando y cómo el avance de ellos en cuanto a conciencia de Dios o de Krishna fue yendo paralelo al alejamiento o a la pérdida de gusto por todo aquello que antes los ataba.
tanto en sentido de lo gozoso como en sentido de lo que le daba sufrimiento o miedo. Uno podría decir, bueno, entonces el antiviviente deja de gozar y de tener placeres. No, simplemente comienza a tener un gozo completamente diferente, no solo diferente en variedad, sino diferente en plano de conciencia, y además de eso diferente también en intensidad. El gozo que se va obteniendo, el placer espiritual que se va obteniendo a la medida que uno va despertando, no es ni siquiera, vaya, no se puede ni comparar ni de lejos con el famoso gozo de los sentidos materiales, que no es más que una combinación de neurotransmisores y sustancias bioquímicas. Usted debe saber que eso que usted llama gozo, que usted experimenta con gozo y yo experimento como gozo, en una actividad determinada de orden material, ya sea mental o ya sea física, no es más que el resultado de una combinación y segregación de determinados elementos bioquímicos llamados neurotransmisores, hormonas, etcétera, 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 que cuando salen al torrente sanguíneo y se combinan de cierta manera, causan ciertos cambios poco comunes en el cuerpo, y como esos cambios son raros y poco comunes, cuando usted lo experimenta wow, como algo celestial. Es celestial porque es muy raro que ocurra y ocurre en poquito tiempo, pero después usted vuelve al estado antes, igual de infelicidad, de carencia, de hambre, otra vez te vuelve a dar hambre, entonces, y así depende de esa segregación de neurotransmisores. O sea, eso quiere decir que no es una felicidad que existe en sí misma. Sin embargo, el ananda verdadero o dicha espiritual es una dicha que existe en sí misma, porque en el cuerpo espiritual usted no tiene hormonas, usted no tiene ferrohormonas, usted no tiene neurotransmisores, usted no tiene neuronas, usted no tiene nada. Usted simplemente es plena conciencia. La plena conciencia tiene en sí misma una de sus capacidades, y es la capacidad de la dicha. La dicha no la encuentra usted en un determinado elemento o combinación de elementos, sino que usted se siente, usted naturalmente está compuesto de dicha. La dicha es usted mismo, usted está en dicha. Eso es plano de conciencia espiritual, pero todo eso solamente se manifiesta en relación con la fuente de la dicha, o sea, con el Señor Supremo. Sin esa relación y sin esa presencia, sin esa comprensión, sin llegar a ese punto, entonces no hay posibilidad. Hay simplemente avances de supuesta dicha que uno confunde con dicha suprema, pero en verdad no son más que dichas construidas. La dicha en el mundo espiritual no es construida, existe por sí misma, pero cualquier dicha o emoción o cosa bonita o fea que usted experimente en este mundo material es construido. Es importante. Entonces, conciencia de Krishna es eso. Conciencia de Krishna, cuando hablamos de conciencia de Krishna, no es solo conciencia de Dios, sino es una conciencia derivada de la comprensión y relación con la suprema personalidad del Señor, con la personalidad del Señor. Solamente podemos establecer una relación completa si la establecemos con la personalidad. Usted no puede relacionarse perfectamente con las cualidades de Dios, no puede relacionarse con las formas de Dios. Usted no puede relacionarse de manera perfecta con los pasatiempos de Dios. Usted solamente puede relacionarse de manera perfecta y recibir placer perfecto a través de la relación con la personalidad de Dios. O sea, su personalidad, la de usted, y la personalidad de Dios tienen que relacionarse a nivel de personalidad, una relación personológica. Esa es la meta última, y eso es a lo que se le llama estado de conciencia de Krishna. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Qué bonito es caminar en el Señor. Qué bonito, qué hermoso es escuchar sobre el Señor. Qué bonito es ir escuchando sobre elementos que filosóficamente se exponen de manera tan compleja, pero cuando le buscamos un modo de entendimiento común, lo vamos comprendiendo de manera más fácil, y nos es mejor y más fácil orientarnos en el sentido correcto. Qué maravilloso cuando uno va dedicando su atención de vez en cuando, cada vez con más frecuencia, a estos temas. Qué maravilloso cuando nuestra fe
sobre la existencia de un ser supremo aumenta, y lo sabemos que esa fe es verdadera, porque entonces cuando Dios se vuelve real para nosotros, entonces nos volvemos constantemente agradecidos en medio de cualquier circunstancia, nos volvemos temerosos en el sentido de que comenzamos a tratar de no hacer nada, de no incurrir en nada que pueda perturbar esa relación bonita con Él. O sea, la vida se nos transforma. Mediten en esto, reflexionen en esto, pregúntense hasta qué punto mi fe en Dios es correcta y es cierta y no simplemente es una cosa ahí por costumbre. Porque es necesario el cultivo de una fe viva y reunirnos con personas que tengan fe viva, intercambiar con personas que tengan fe viva, más allá de cualquier filosofía, más allá de cualquier práctica, más allá de cualquier doctrina, más allá de cualquier ritual, más allá de cualquier tipo de vestuario. Se trata de un intercambio de corazón de dos personas o más que aman a un mismo ser amado y disfrutan intercambiando sobre ese ser amado. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare